Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Juan Epote. Hola, muy buen día, tarde, noche. Mediodía, pues el calorcito que está entrando aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, que estamos aquí grabando en nuestra locación habitual. Esta es la Biblioteca Juan José Arreola, una biblioteca en Zapopan, que está en el Centro Cultural Universitario, justo enfrente de donde se construye el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, este proyecto del que formamos parte. Mientras estamos construyendo el museo, ahora regresamos a trabajar en ello, pero Aquí dejamos los ladrillos a un lado. nos venimos rápidamente, dejamos la pala al pico, nos ponemos a platicar con nuestros amigos, amigas, la gente que nos ayuda a pensar en el antropoceno, en la época humana y sus consecuencias, en cómo se estudia, cómo se enfrenta, cómo se vive, cómo se representa todo el diferente panorama del antropoceno y de los muchos temas que hay en el antropoceno. Quizá uno de los más importantes, de los más recurrentes, y el que prácticamente es la espada de Damocles en el clima del mundo, es el cambio climático. Lo que escuchamos constantemente en los medios, o a veces ya no lo escuchamos, a veces no le ponemos la misma atención porque termina también siendo reiterativo, acerca del cambio climático, del calentamiento global en particular. Es de particular interés de nosotros, puesto que es el tema en el que confluyen contaminación, clima, ciencias ambientales, pero también los efectos en la sociedad, que son muchos y muy variados, dependiendo en qué parte del mundo vivas. Es la vulnerabilidad con la que vas a enfrentar esto, que ya es una realidad que está sucediendo. Antes, en algún tiempo, hablábamos de que hay que evitarlo. Hoy lo estamos viviendo. ¿Y qué tanto nos enteramos de él? ¿Qué tanto nos interesa como humanos? Y en particular, ¿qué tanto le ponemos atención, interés, y dónde ponemos nuestra confianza los mexicanos? Eso es de lo que vamos a platicar hoy. Y antes de que presentemos a nuestras invitadas que están haciendo un estudio específico sobre esto, yo quisiera platicar un poquito contigo, Juan. Cambio climático a lo mejor es uno de nuestros temas recurrentes, pero poco hablamos de él como tema en particular en Crónica del Antropoceno. ¿Cuáles son, digamos, algunos de los aspectos que deberíamos de retomar? Yo creo que este es el social de la percepción. Tú que eres físico y que la ciencia de la atmósfera nos dicen, eh, ¿te acuerdas cuando empezamos con este podcast, que por cierto llegamos la próxima semana, este fin de semana? Este fin de semana, sí. Cumplimos 3 años, platicamos del antropoceno. Se propone que va a ser una época humana, perdón, una era geológica, pero luego platicamos tú y yo con Alejandro Ciarreta, uno de los miembros del Anthropocene Working Group, el único que habla castellano. Por eso lo invitamos al podcast, y nos decía que no se pusieron de acuerdo en que vaya a ser una era geológica. Hemos recibido esos comentarios con respecto a quizá no se pusieron de acuerdo específicamente los físicos o los geofísicos, específicamente de estratigrafía cuaternaria, que eso es algo muy específico. No se pusieron de acuerdo en que hasta el momento es una era geológica. Pero el cambio climático es una de las comprobaciones de que la civilización humana está siendo una de las fuerzas de cambio más importantes en el planeta. ¿Cómo ves? No, además dices, en esta descripción que haces de los términos, creo que hay algo muy importante que es precisamente eso, los nombres de las cosas. Si para algo nos es sumamente útil la ciencia, es para ponerle nombre a las cosas, para identificarlas, porque entonces a partir de ellas podemos hacernos una representación del mundo, intervenirlo, tratar de comprenderlo. Y entonces, ¿cómo nombramos las cosas y qué hacemos con esas palabras? Es sumamente importante, aunque el cuidado literario no siempre está muy presente en el trabajo científico. Esa utilidad de los nombres y de aquellas palabras que luego saltan de los campos, digamos, académicos o más restringidos para los especialistas. Hay muchas palabras que luego saltan. Por ejemplo, una palabra que históricamente salió de la medicina y ahora es muy usada en el lenguaje cotidiano es cápsula. Mm. La idea de encapsular o crisis. Hablamos de crisis ambiental inclusive, pero es un término de origen médico. Cuando el cuerpo humano entra en una crisis,
colapsa, hay un problema y bueno, ahora usamos crisis para muchas cosas, ¿no? Con cambio climático creo que ha sucedido también eso, porque yo me imagino que pocas personas podrían aceptar que no han escuchado la frase cambio climático, ¿no? Y sin embargo, pueden estar hartos ya de ella, no entender muy bien qué pasa, creer que es un mito. Ahora, recientemente, a partir de personajes, algunos de tez anaranjada y algunos otros más, pero con una capacidad de influencia política grande, bueno, hay campañas sistemáticas para tratar de mitigar el interés o la comprensión en torno al cambio climático o cuestionarlo poco como lo que pasaba también con el antropoceno, ¿no? Hay unos debates en comisiones muy específicas que tienen que ver cómo opera la investigación científica y que no necesariamente representa el trabajo en la realidad. Pero bueno, eso creo que es muy valioso. A mí me llama mucho la atención, ya estamos anticipando el trabajo que nos van a presentar hoy nuestras invitadas y con quien charlaremos, pero tiene que ver con qué sabemos de algo como cambio climático, qué nos gustaría saber o cuánto llegamos a ignorar incluso de lo que no sabemos, ¿no? Porque eso es sumamente importante, identificar lo que no sabemos, y cómo podemos participar opinando, buscando esta idea, pero estableciendo mejores estrategias de comunicación de la ciencia, que muchas veces la gente que se dedica a la comunicación de la ciencia no está tan atenta, pues eso, tan interesada en la opinión de las personas y simplemente quiere hacer la divulgación que les interese o las estrategias de comunicación que les parezcan más valiosas, sin identificar las personas, la audiencia, el interlocutor, qué quiere, qué le interesa, y creo que eso es muy valioso de lo que vamos a conocer el día de hoy. Sí, y precisamente hace unos pocos días estuvimos en el Congreso Latinoamericano de Comunicación de la Ciencia, el que se conoce como Red Pop, a esta asociación que tuvo lugar aquí en Puebla, México, y fue presentado un avance de una encuesta que hicieron nuestras invitadas de hoy, que además ya son nuestras amigas y colaboradoras de hace tiempo que ya han estado aquí en este podcast, en otros temas, pero que ahora juntas están proponiendo. Son casi familiares. Sí, eso incluso me suena, me suena ahorita el nombre. Están proponiendo una encuesta para un plan nacional que formara parte de un plan nacional de comunicación del cambio climático en México. Y a ver si te suena el nombre. Ana Claudia Nepote, ella es licenciada en biología y ya doctora en ciencias de la sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es académica de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Unidad Morelia. Y pues bueno, ella se dedica a la docencia y a la comunicación de la ciencia con líneas de investigación que incluyen la comunicación y el periodismo ambiental. ¿Qué tal, Ana Claudia? ¿Cómo estás? Hola Juan, hola Víctor, muy bien, muy contenta y muy agradecida por estar aquí en este podcast. También está con nosotros Carol Perelman. Ella es químico farmacobióloga y divulgadora de la ciencia de hace muchos años, creadora de guiones científicos para Jardines de Ciencia. Es también co-creadora y directora desde 2009 del Jardín Weizmann de Ciencias en la Ciudad de México. Es el primer museo de ciencia completamente al aire libre en este país. Gracias por acompañarnos. Pues feliz de estar con ustedes, Víctor, Juan, Ana Claudia y de todos quienes nos están escuchando en este super podcast. Bien, bien, pues ahí vimos que el apellido de Nepote está. Aparte en Red Pop vi que había muchas ponencias con ese apellido, tanto de Ana Claudia como de Juan. Hay una ley contra el nepotismo recientemente. No es gratuito que se esté legislando sobre el tema. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a las dos. Bienvenidas de nuevo, de vuelta aquí, colaboradoras, amigas, familiares aquí de los cronistas del Antropoceno. Ahora regresamos hace poquito de allá del Congreso de Red Pop, que fue muy bonito ver a caras conocidas, ver el trabajo de los demás, pero sobre todo por ahí hubo una presentación que hicieron Ana Claudia y Carol junto con personas de Somedicid, de FUMEC, ahora nos platicará Ana Claudia quiénes, acerca de esto, de una encuesta para proponer una estrategia dentro de un plan nacional de comunicación del cambio climático. Ana Claudia, ¿tú nos puedes explicar para empezar qué es, por qué se está haciendo esta propuesta y quiénes la están impulsando? Claro que sí, Víctor. Fíjate que desde el año pasado el Consejo Directivo de la SOMEDICIT, que es la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que por cierto el próximo año va a cumplir 35 años también, así como la Red Pop cumplió o festejó este año 35 años, pues esta sociedad creo que es de las más antiguas que se dedica en México a la divulgación de la ciencia en sentido general. Y uno de sus fundadores, Guillermo Fernández,
está muy preocupado, realmente muy preocupado, porque el cambio climático no se conoce tan ampliamente en México. Con esa premisa inició todo esto, ¿no? Él decía, hay muchos países que ya están haciendo cosas y creo que en México todavía no se hace lo suficiente, la gente no sabe del cambio climático y como Somedicid tenemos esta responsabilidad de preocuparnos e impulsar más la comunicación del cambio climático. Entonces así empezamos a armar, bueno, sobre todo Luisa Fernanda González, quien es nuestra vicepresidenta actualmente en la Somedicid. Ella empezó a armar un equipo de colegas, divulgadores, divulgadoras de ciencia, interesadas en entrarle a pensar en colectivo cómo sería una estrategia o un plan nacional de comunicación de cambio climático en México. Y así es como empezamos a armar este grupo de personas interesadas, comprometidas, y de ver cómo podemos hacer para impulsar más acciones de comunicación en cambio climático. Cabe aclarar que no es la primera vez ni somos los primeros en hacerlo, ya llevamos mucho tiempo comunicando cambio climático en México de distintas maneras, y aquí ahorita yo creo que más bien el desafío es tratar de entender quién es, cómo, desde dónde y alcance se está teniendo esta comunicación del cambio climático en nuestro país. Ajá, No, es una pregunta y una aclaración, así como en Jalisco somos muy de aquí siempre ganamos, ese tipo de iniciativas algo nacionalistas. Según, creo que Somedicid más bien está por cumplir 40 años, ¿no? Creo que es del 86. Sí, es cierto, 86. Es un poco más viejito que Red Pop, porque México siempre fiel. Pero mi pregunta iba en el sentido de justamente en este colectivo longevo, como es Somedicid, con estos 40 años que ha sido pioneros quienes hicieron la sociedad y la gente que ha seguido trabajando allí a nivel internacional de un montón de iniciativas. Ese plan que plantean, valga la redundancia, que organizan, que están tratando de poner en marcha, ¿por qué o cómo se busca la opinión de los interlocutores, del resto de las personas? Si asumamos que ahí en su medicina está la gente que hace la divulgación, entonces ya ellos saben muy bien hacerlo, ¿por qué se necesitarían estos datos o estas opiniones de la gente, digamos, o a quién va dirigida esta encuesta y por qué necesitaríamos participar? Carol. Sí, bueno, pues gracias por la pregunta, Juan. En realidad, nosotros, y siguiendo los nuevos modelos de divulgación de la ciencia, me parece que no es adecuado ni siquiera tratar de imponer un plan sin escuchar realmente, pues, a las personas a las que va a involucrar el plan, porque queremos que esto sea algo de todos. Puede ser el origen de la idea de una persona grandiosa como el ingeniero Guillermo Fernández de la Garza, puede ser la voluntad maravillosa de un grupo de personas como los que estamos trabajando en pensar de qué va este plan, pero sin duda necesitamos hablar y escuchar a las personas que quisieran decirnos un poquito de qué va, qué necesitamos saber, qué necesitamos hacer, qué nos falta por hacer. Hay mucho de cambio climático en todos lados, desde el periodismo de ciencia, desde el periodismo no necesariamente especializado de ciencia, desde la parte política, social, económica. Cambio climático está abordando muchísimas áreas de nuestra vida y cotidianamente lo escuchamos desde diferentes enfoques. Pero pocas veces nos sentamos a pensar y a escuchar a quienes verdaderamente están ahí tomando decisiones cotidianas, que son amas de casa, que son ingenieros, que son abogados, que son maestros de colegios, que son niños y niñas en el parque. Todos al final esto lo estamos viviendo, todos los terrícolas, todos quienes vivimos en este planeta, bueno, y específicamente quienes estamos en el territorio nacional. Bueno, pues queremos saber un poquito qué es lo que nos falta por hacer, porque nosotros podemos pensar pues desde nuestra trinchera lo que debiéramos de estar comunicando de cambio climático, pero a lo mejor no tiene nada que ver y no es nada pertinente ni relevante para las personas de día a día en el tianguis, en el mercado, en sus espacios laborales, en sus corporaciones, en sus fábricas, que es realmente quienes necesitamos que todos estemos en este mismo barco, todos finalmente estamos en este mismo barco, así que requerimos escuchar a
todas las voces que podamos para poder tener un plan mucho más resiliente, mucho más robusto y que pueda verdaderamente llegar a donde quisiéramos ya, porque nos urge hacer algo y especialmente en estos momentos donde estamos viviendo esta desinformación, estos mensajes cruzados, todo esto de lo que platicabas, ¿no? En escenarios como la ONU se habla de que no existe el cambio climático por algunos actores y bueno, todo esto crea confusión en los públicos no expertos, en públicos dudosos, en personas que a lo mejor les gusta creer estas teorías conspiratorias. Entonces necesitamos entender realmente antes de empezar, antes de diseñar un plan nacional de divulgación por el cambio climático, necesitamos entender cuál es el panorama actual de la comunicación. Y entonces nos dimos a la tarea, a Ana Claudia Nepote y yo, basados un poco en una experiencia, en una exposición que se hizo en un museo que se llama Biosphere en Montreal, una consulta pública que se hizo a través de una exposición, pero también a través de algunas metodologías que ya se conocen, como unas creadas de Reuters y de Oxford Report, que tratan de justamente recabar lo que las personas saben, quieren saber, necesitan saber, les falta por saber, o si verdaderamente ya están cansadas de saber de cambio climático, o quieren sí saber de cambio climático, pero de una manera distinta, ¿no? Entonces lanzamos este sondeo nacional justamente con este objetivo. Bueno, Perdón, adelante, Claudia. también responde un poco, complementando esta respuesta, a ciertos modelos de divulgación y de comunicación de la ciencia, como que antes era muy vertical la cosa, ¿no? Somos los expertos, tenemos un mensaje, una necesidad de comunicar y así le vamos a hacer y esto es lo que tenemos para ustedes. Pero de los años recientes para acá ha habido este giro más participativo de la comunicación pública de la ciencia, en donde ahora también importa mucho la opinión de las audiencias, de los públicos, de la recepción, ¿no? Cómo allá afuera se reciben o se apropian estos mensajes o esta información o esta comunicación que estamos haciendo. Entonces, ya muchas instituciones, como los museos, como el que mencionó Carol, están dándose a la tarea de preguntarle a sus visitantes, a sus públicos, pues cómo hablar sobre cuestiones del medio ambiente que no son nada sencillas, es algo muy complejo. Y entonces, pues estamos también tratando de aprender cómo mejorar la comunicación, escuchando también con quienes interactuamos cotidianamente. Claro, porque esto está en construcción y queremos co-crearlo, no queremos imponer nada, al contrario, queremos co-crearlo y en la co-creación está justamente este intercambio de conversaciones, ¿no? Supongo que como lo dice la comunicación pública de la ciencia, tomar en cuenta los públicos, las audiencias de los medios, tomar en cuenta el contenido de los medios, las audiencias, los mensajes que ya existen, será parte de la encuesta, de lo que se busque, ¿no? Porque, pues, a ver. ¿De dónde partimos? No partimos de cero, a pesar de que la preocupación de Guillermo Fernández es, por supuesto, real. Hay un previo, la gente ya ha escuchado muchos mensajes. ¿De dónde, cómo se hace un estado de la cuestión? ¿Cómo se parte para saber específicamente en México? Sé que existe ya una encuesta importante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que nos muestra que la gente ha escuchado, está preocupada y que va aumentando la preocupación, aunque en algunos casos también del otro lado incluso está, ¿qué podríamos decirle? Entumida de tanto alarmismo. Así que, pues es complejo, no es que vas a llegar a decirle algo que no sabe a gente que nunca había escuchado de ello, sino que ya existía algo previo. ¿Qué se hace para saber y qué, pues, qué se puede proponer para partir de ahí? No, y además algo quisiera añadir también, la Somedicit no es la primera vez que entra este tema. En el 2019, 20, me parece, Clementina Equigua y María Emilia Beyer coordinaron un libro que se llama Cambio Climático, el trabajo del periodista de ciencia. Y es un libro que está disponible de manera gratuita en PDF en la página de la Somedicit. También hay otros integrantes de la Somedicit que también ya han publicado libros sobre cambio climático.
E incluso ahorita les digo qué año, fue un segundo coloquio, porque tomé este dato hace ratito, un segundo simposio de divulgación de la ciencia titulado Una emergencia climática. Este fue en modalidad virtual porque todavía estábamos en la pandemia en el 2021 y también fue un simposio que organizó la SOMEDICIT junto con la Ibero y con el Colegio Nacional. Entonces, este tema del cambio climático pues ya está instalado, por así decirlo, en nuestra comunidad de divulgadores, de periodistas de ciencia, y el chiste ahora es pues identificar los alcances, las estrategias y qué más se puede hacer, sobre todo, a dónde no hemos llegado, cómo no hemos llegado y qué falta por construir o co-construir, como dijo Carol. Sí, bueno, nosotros una de nuestras hipótesis, y fue lo que nos movió a Ana Claudia y a mí de diseñar este sondeo nacional que estuvo abierto todo el mes de agosto y se contestó por personas de toda la República Mexicana, e incluso de diferentes rangos de edades, y que la buena noticia, Víctor, Juan, y agradecemos obviamente este podcast, es que este sondeo sigue abierto, así que tú que nos estás escuchando, por favor, métete a la liga que está en la descripción y participa, porque queremos escucharte a ti sobre tus opiniones respecto a estos temas, obviamente. Pero aquí lo que una de nuestras hipótesis, que hasta ahora parece que no estamos comprobándola, estábamos equivocadas, es que las personas están cansadas de escuchar de cambio climático, y no. Lo que encontramos, y si quieres empiezo a contarte un poco qué es lo que hemos encontrado hasta ahorita, sin tratar de sesgar a quienes todavía no contestan el sondeo, pero lo que hemos encontrado es que las personas sí quieren saber de cambio climático. Por ahora, la mayor parte de las personas que respondieron son mayores de 36 años, así que si tú tienes menos de 36, queremos escucharte porque queremos saber qué quieren saber y qué ya no quieren saber los jóvenes. La mayoría son universitarios, así que ayúdanos a transmitir, a compartir esta encuesta con personas no universitarias, quizás estudiantes de prepa, de secundaria, bachilleratos, primarias. Queremos escuchar a todo México lo que se pueda, ¿no? Y bueno, lo que nos sorprendió muchísimo es que el 70% de las personas que contestaron sí escuchó, vio o leyó algo de cambio climático en la última semana. Entonces, bueno, ahí está algo muy interesante. Quiere decir que, bueno, el tema ahí está rondando, ¿no? O sea, el 70%, pues es 7 de cada 10 sí ha estado viendo, escuchando en la última semana sobre cambio climático, y eso creo que es relevante. Y les preguntamos, bueno, ¿qué actor social tuvo mayor presencia en esta información que recibiste en esta última semana? Y nos contestaron científicos y activistas ambientales. O sea, en menor medida los gobiernos, los políticos, celebridades, organizaciones internacionales, los que más fueron científicos o activistas quienes dieron esta información, y su fuente fueron principalmente, pues como ustedes esperarán, ¿no? Redes sociales y medios virtuales. Entonces ahí está, la gente está consumiendo, como ya nos imaginábamos, redes sociales y noticias en línea o de apps. Luego les preguntamos, bueno, ¿cómo evalúas tu nivel de conocimiento sobre causas y consecuencias de cambio climático? Y la mayoría dijo suficiente, pero me gustaría saber más, lo cual es increíble. Pensamos que nos iban a decir suficiente, pero ya no quiero, o no suficiente, pero ya estoy harto. Y no, sí sé, pero me gustaría saber más. Y cuando les preguntamos, bueno, y sobre acciones y posibles soluciones al cambio climático, nos dijeron, fíjense que de esto no sabemos suficiente, no tenemos suficiente información de acciones y posibles soluciones a cambio climático. Sin embargo, obviamente sí nos gustaría saber más. Entonces aquí vemos un hambre por sí seguir comunicando sobre cambio climático. Y luego dijimos, bueno, a ver, ¿de qué tema casi no se habla y crees que sí es importante comunicar? Y nos dijeron sobre decisiones políticas públicas, soluciones colectivas no nos están comunicando suficiente, y sobre el impacto al planeta y otras especies, pero además sobre el riesgo que viven las personas, y otra vez repiten soluciones colectivas y cosas que puedo yo hacer en lo local.
Luego les dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es tu reacción más frecuente cuando escuchas sobre cambio climático? Porque una de las hipótesis que teníamos Ana Claudia y yo era, bueno, a lo mejor le cambian el canal o apagan la tele o quitan ese video, ya la gente a lo mejor ya le huye y ya lo ignora, ¿no? Como esta fatiga pandémica que tuvimos, que hablábamos de COVID y ya no cambia de tema, que ya, ¿no? Y pues no, aquí lo que la mayoría de las personas dijeron es, me dan ganas de hacer algo por el planeta. O sea, mi reacción más frecuente cuando escucho sobre cambio climático, esto es de 674 respuestas, es, me dan ganas de hacer algo por el planeta, el 45%. Y un 20% dijo, lo comparto con mi gente cercana, y un 30% dice, me interesa y leo más. Entonces aquí vemos que sí hay lo que nosotros llamamos un engagement, ¿no? Ganas de hacer algo. Y bueno, creo que eso lo debemos de aprovechar, porque cuando les decimos, ¿qué emoción te provoca todo esto? Leer sobre cambio climático, pues aquí es como una llamada de atención con el tema de salud mental, porque el 60% dijo frustración. Y eso nos preocupa, o sea, frustración seguido de tristeza, seguido de ansiedad y en cuarto lugar, curiosidad. Pero aquí hay un tema bien importante que creo que debemos de visibilizar, que es la ecoansiedad, que aunque no ha sido descrito clínicamente todavía en el ámbito de la psiquiatría ni psicología, pues sí se está detectando esta ansiedad, tristeza, frustración, depresión que se genera por los temas ambientales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y creo que lo que hemos encontrado de que la gente quiere saber de soluciones y no sabe suficiente es a lo mejor un pasito de salida, Víctor y Juan. O sea, podemos hablar más sobre soluciones y quizás a la vez sí dar esta esperanza, porque cuando les dijimos, ok, ¿qué tipo de información sobre cambio climático te impulsa a tomar acción? Porque nos dijeron que quieres tomar acción. Nos dijeron la esperanzadora, la enfocada en estrategias, en soluciones y especialmente en acciones locales. Y lo más triste es que la mayoría de las personas, 76%, nos dijeron que no conocen acciones locales de sus comunidades, de sus barrios, de sus ciudades, municipios, de sus comunidades en pro del cambio climático. Entonces ahí hay una brecha de comunicación en la parte muy, muy local, porque aunque esto es un tema global, sin duda lo local es bien, bien importante y nos falta comunicar de eso, porque cuando les dijimos, bueno, ¿de qué tema específico nos falta hablar? Nos dijeron definitivamente nos falta hablar sobre los temas, los contextos muy, muy locales. ¿Qué puedo hacer yo específicamente? Porque bueno, el 90% nos dijo sí, el cambio climático tiene impacto en mi vida, y lo que más les preocupa es temas de salud, etcétera, porque el 85% dijo que estuvo expuesto a una ola de calor, seguido por inundación severa, luego sequía y finalmente incendios y huracanes. Entonces la gente sí está en contacto con el cambio climático. La mayoría de las personas dice, el 88.9, o sea, 90% dice, sí tiene impacto en mi vida el cambio climático, pero bueno, pues lo que queremos escuchar es soluciones y acciones locales. Entonces creo que es muy importante este trabajo, porque pues nos empieza a decir por dónde debemos de ir caminando, ¿no? Si es un evento global el cambio climático, pero las personas necesitamos saber más sobre qué podemos hacer nosotros de día a día para ayudarnos entre nosotros, nuestra familia, nuestra colonia, nuestro municipio, nuestra ciudad. Es una información interesantísima. Nosotros como productores de contenido relativo al cambio climático, lo identificaremos como uno de pues de las brújulas, esto de soluciones locales, aunque el problema es global. ¿Qué hago aquí cerca? ¿A quién me sumo? ¿Dónde aprendo más? ¿Con quiénes puedo ser parte de la solución? Me supongo que va por ahí. Algo que me llamó la atención, porque estuve en la presentación que ustedes hicieron de estos resultados preliminares en el Congreso Red Pop, en una sesión plenaria con divulgadores de la ciencia y con investigadores de comunicación pública de la ciencia de toda Latinoamérica. Me llamó la atención que dentro de los actores, de los agentes productores de información, los que menos interés y en los que menos confianza se tiene son en los organismos transnacionales, ¿no? En estas, por ejemplo, en las COP ya no son
lo que en algún momento se veía como la gran organización que nos va a decir cómo salir, me parece que era del que menos interés les despertaba, al menos a los encuestados hasta el momento, y en los que menos confianza tenían, al menos de las opciones que se les pusieron. Sí, 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 eso justamente de la COP, les preguntamos, bueno, ¿de qué tema crees que la gente debiera de saber más? Y podían marcar todas las opciones de diferentes temas, como la parte técnica de qué pasa exactamente con el cambio climático, qué riesgos vives, el impacto al planeta y las especies, cuáles son las decisiones políticas sobre las cumbres, como las COPs, el tema de COPs, el aspecto económico, el impacto a mi comunidad, el rol de la industria. O sea, habían muchas opciones de temas para que nosotros queríamos saber, bueno, ¿de qué tema te gustaría saber más? Y la más baja fue justamente las COPs. O sea, la gente pues no le interesa tanto, aparentemente, quienes nos contestaron, por eso sigan contestando, no les interesaba saber tanto sobre las COPs, les interesaba muchísimo más el impacto al planeta y otras especies, el riesgo que viven específicamente las personas y sobre soluciones. Pero también hay algo importante, Víctor y Juan, que tenemos que recalcar. Hay retos enormes, o sea, la complejidad del tema no es sencillo comunicarlo. Mucha gente sigue confundiendo terminologías. Mucha gente además piensa que, bueno, o sea, es algo global, es algo tan grande. Yo no soy Elon Musk, yo no soy, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo hacer yo realmente? ¿Qué tanto impacto? ¿Qué tanto suma mi granito de arena, no? Y bueno, eso también es importante comunicarlo, porque todo suma, todos estamos en el mismo barco, obviamente todos podemos ayudar, aunque tú no seas una gran industria o un gran tomador de decisiones, tomas decisiones en tu casa, tomas decisiones cotidianas, tomas decisiones de consumo y todo eso se va sumando. Entonces también ahí hay un tema muy, muy importante a comunicar. Además, otro reto importante, es un tema de intereses, o sea, este tema de cambio climático involucra, al ser un tema tan complejo, involucra a otras esferas, no lo podemos disociar del tema político, del tema social, del tema económico, de los temas regionales y pues finalmente hay muchísimos aspectos emotivos que debemos de considerar al comunicarlo. Entonces, no es una tarea sencilla, pero es una tarea urgente. Entonces, bueno, en eso andamos. Oye, yo quiero retomar, Carol, Ana Claudia, lo que decían ahorita al final de una gran cantidad de ideas e información y hablarles al resto de nuestros cronistas con quienes hacemos estas crónicas, que finalmente estamos de este lado algunos, de aquel otro lado quienes nos acompañan en el programa, pero lo importante es con quienes dialogamos, quienes nos escuchan y a quienes escuchamos luego en sus comentarios, hacer esta invitación a que participen en el sondeo nacional para evaluar la pertinencia y oportunidades en la comunicación sobre cambio climático en México, que digamos es el nombre formal de esta encuesta, que está muy bien armada, me parece. Nos prometen al momento de llenarla que no tomará más de 5 minutos, o aproximadamente 5 minutos. Son uno de los mejores 5 minutos empleados que pueden tener en el día. Pónganle ahí que si les interesa la COP para que nos cambien la perspectiva y lo que dijimos el día de ahora. Pero como ya escucharon, la relevancia de esos comentarios, de la opinión de las personas, para luego ver cómo establecemos políticas públicas, estrategias de comunicación y nos dialogamos de mejor manera para entender las cosas y movernos a la acción, resulta absolutamente fundamental. Aquí en el Museo de Ciencias Ambientales hemos contado varias veces que está organizado por paisajes, digamos, que se pueden identificar en el planeta como ríos y lagos, costa, altiplano, ¿no? Pero hay un séptimo paisaje sociocultural, que es el paisaje de la esperanza, precisamente, y es el cierre de alguna manera del recorrido por el museo. Esperamos que entonces uno identifique ahí esa esperanza, porque uno de los retos que hay en estos temas también es cómo no convertir los mensajes en angustia, de lo que ya mencionaban nuestras invitadas, Carol y Ana Claudia, o en un discurso regañón, ¿no? En el de, pues es que claro, como tú no haces nada, pues nos estamos yendo todos al garete. Y resulta importantísimo esta información para pensar mejor las estrategias que urge mejorar, modificar, pulir. Y bueno, habrá que seguir adelante. Entonces necesitamos de todos para conocer a través de este sondeo cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo. Sí, gracias, Juan. A mí me interesa eso, recalcar lo que acabas de decir. La mayor parte de las personas que respondieron de esta encuesta hasta ahorita, en el mes de agosto,
son mayores de 36 años y lo que Carol y yo buscamos sobre todo son escuchar y conocer las voces jóvenes. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando este podcast el día de hoy y nos puede apoyar a distribuir esta encuesta para que más personas jóvenes, de estudiantes de secundaria o prepa puedan participar, se los agradeceríamos mucho porque en realidad ellos y ellas son quienes pueden involucrarse desde una edad temprana en lograr estos cambios. Y además, al final de la encuesta, desde el sondeo, puedes dejar tu correo si quieres, porque es completamente anónimo el sondeo, pero puedes dejarlo para... lo que queremos es crear una comunidad, lo que queremos es hacer una construcción colectiva y no imponer, como decía Ana Claudia, no imponer un plan nacional de divulgación y así va a ser y punto y se acaba. Al contrario, esto está en construcción y estará en continua construcción. Yo creo que nunca vamos a llegar a un producto final y terminado, punto final y no se quita y está grabado en piedra, porque vamos a ir aprendiendo sobre cambio climático, vamos a ir aprendiendo sobre cómo hacer estrategias de mitigación, de adaptación mejores y todo esto va a ser un proceso cambiante y yo creo que lo más importante es poder estar en una misma conversación desde la premisa de existe, es urgente y necesitamos de todos y todas para lograrlo, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues creo que todos debemos de estar interesados en hacer una cosita y aunque sea empezar con estos 5 minutos y quien quiera más, pues a sumarse en esto, ¿no? A este paraguas que será este plan que está en construcción, recalco, no es de que está terminado y puedes bajar los 10 puntos, no, esto está en construcción con esta iniciativa hermosísima de la Somedicit y que la idea es sumarnos con otros actores de la sociedad que están en lo mismo, porque muchos están pensando en lo mismo desde diferentes trincheras y creo que todo es válido porque pues esto es una acción colectiva que requerimos, ¿no? Sí, vamos a poner el link en la descripción del episodio, aquí donde le diste tu clic para escucharnos, ya sea que lo estés escuchando a través de alguna de las plataformas de podcast, Spotify es en donde la mayoría escuchan Crónicas del Antropoceno, o en YouTube, en donde estés, va a estar allí un link para que con un clic puedas entrar y con 5 minutos puedas aportar para que se configure mejor la comunicación que hacemos en México sobre el cambio climático a partir de especialistas que están buscando la mejor manera para proporcionar esta información. Y mi última pregunta ya para cerrar sería, ¿y esta información, estos resultados, cómo pueden ser de utilidad y quién va a tener acceso a ellos? Los resultados los prometimos publicar en la página web de la Somedicit, hacer un informe muy sintético en lo que cualquier persona que haya participado en esta encuesta los pueda consultar de manera libre y gratuita en la página de la sociedad. La idea es que sirva para divulgadores, divulgadoras y todas las personas que se dedican o están interesadas en emprender algún programa o algún proyecto de comunicación en cambio climático. Entonces, ahí van a estar, les avisaremos cuándo vamos a cerrar la encuesta y después pues también les avisaremos de igual manera por correo electrónico, redes sociales, cuándo va a estar disponible estos resultados y ojalá les sirva pues a mucha gente, a muchos colectivos, a muchas colectivas y son datos muy, muy, muy lindos. A mí me encantaría profundizar más en algunos otros, pero sé que no hay tiempo. Así que agradezco mucho la oportunidad que nos dieron el día de hoy de conversar con ustedes sobre una de las mayores consecuencias que tiene en este antropoceno la actividad humana. Y yo me gustaría que nos vayamos con un mensaje, porque bueno, no nada más hay que recalcar que al menos hasta ahora lo que las personas quieren saber son cómo puedo hacer yo algo a nivel local. Entonces, si alguien conoce estrategias locales, comuníquenlas mejor, sumen más gente. Las personas sí quieren hacer algo, pero muchas veces no saben ni por dónde empezar. Y bueno, yo un consejo que doy muchísimo, yo como ama de casa, es, bueno, sabemos que el 30% en promedio de la comida que compramos acaba desperdiciando. Entonces, bueno, pues trata de comprar 30% menos de comida, planear mejor tus menús, ¿no? Mamás que me escuchan, papás que me escuchan, jóvenes que planean sus comidas y se cocinan, pues pensemos realmente cuánto estamos comprando, porque si 30% se desperdicia, pudiéramos hacia la cadena hacia atrás de transporte, producción, etcétera, de productos alimenticios, pues bajarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo medio sencillo que podemos hacer, esto es un promedio el 30%, pero hay algo bien importante. Que no ahondé, pero creo que es un mensaje para los colegas comunicadores, periodistas de ciencia, etcétera. Fíjate que el 30% de las personas prefieren un mensaje esperanzador enfocado a, como ya mencioné, soluciones, y 2 de cada 10
menos de 2 de cada 10 prefiere lo alarmante. Y fíjate cuáles son los encabezados. Generalmente la nota es la alarmante y muy poca gente le genera deseo de acción, ese tono urgente, ese tono alarmante. Incluso realmente es desalentador. Y la que es apocalíptica, la información apocalíptica salió bajísima. La gente lo apocalíptico no le mueve. Esa muy poca gente que le mueve. Al contrario. Entonces creo que ahí hay un cambio de chip en cómo comunicamos, porque a lo mejor estamos comunicando desde la alarma y pues por eso a lo mejor no está llegando tanto la acción. Lo dejo como pregunta. Y gracias, gracias Juan y Víctor. Otra conclusión que también no me gustaría dejar de mencionar es que no detectamos negacionismo en México. Y esto ya ha habido otros estudios de otros colegas. Ok, o sea que no es importante, no marca que el negacionismo sea algo de importante acá, siendo que en Estados Unidos sí, claro. Porque allá tienen un influencer muy importante que... Varios. Sí, varios, ¿no? Y aparte hay todo un lobby, ¿cómo le llamarían? Una estrategia. Lo que sí puedes haber, y es lo que también hay colegas estudiando, quizás es campañas de desinformación o de alentar cada vez estas transiciones energéticas o que no ocurran las cosas con la urgencia que tendrían que estar ocurriendo, ¿no? Entonces, pero negacionismo yo creo que es una buena noticia. No detectamos en esta encuesta. Mucha gente, al contrario, está interesada en saber más y en involucrarse y en participar con algo. Eso es alentador y yo estaré muy interesado en ver los resultados una vez que se vayan configurando hacia resultados más finales, pero por el momento, ahora que estamos mediados de septiembre de 2025, sigue abierta el sondeo, sigue abierto todo este estudio que va a ser parte del Plan Nacional de Comunicación de Cambio Climático en México, así que todos los que nos estén escuchando, seguirá abierto durante septiembre, me parece que a lo mejor octubre, si ya lo estás escuchando después, porque a veces nos escuchan muchos meses después, quizá ya ni revisen de todo modo dale clic y a lo mejor puedes participar en eso porque es una manera de planear mejor los recursos limitados que son para la atención y el tiempo, sobre todo, son los recursos más limitados, yo creo, de la gente, para que los mensajes lleguen mejor a las personas que más, de la manera que mejor los reciban y a las personas que más le haga falta, porque, pues bueno, de esta manera pudiéramos comunicar mejor el problema que estamos viviendo y las maneras en las que hay para enfrentarlo. Me parece muy alentador y me llevo eso, que hay muchas ganas de hacer algo. Y ese hacer algo, hay que aprovecharlo, hay que dirigirlo, hay que buscar la manera en contra de la desilusión que también preocupa, la frustración que también preocupa que sea uno de los primeros sentimientos, pues hay que anteponer uno contra el otro y estaremos pendientes porque nosotros aquí queremos saber más acerca de cómo comunicar mejor el cambio climático. Nos vamos con alegría y esperanza y ganas de hacer cosas. Ana Claudia Nepote, Carol Perelman, muchas gracias a las dos por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno y estaremos pendientes. Ahí ponemos en la liga para estar aportando más respuestas a sus sondeos. Muchísimas gracias. Qué gusto hablar con ustedes el día de hoy. Igualmente, gracias por la invitación y siempre por abrir micrófonos para temas así. Un saludo hasta allá. Sí, al contrario. Muchas gracias a ustedes por su trabajo, por compartirlo, por estar siempre disponibles y porque así hacemos equipo todos aquí. Y un saludo a todos los demás que están involucrados en este estudio. Y pues sobre todo gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, o que nos sigues en las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual, Museo de Ciencias Ambientales. Ahí puedes entrar en contacto con este proyecto o con el museo que construimos. Si por ahí no supiste dónde encontrar la liga y quieres saber, manda un mensajito y ahí te contestamos la liga para entrarle a contestar este sondeo porque nos interesa mucho tu opinión y ayudaría a configurar mejor las estrategias de lo que hacemos todos los que estamos involucrados en comunicar el cambio climático y a las otras muchas cosas que están relacionadas con él, porque prácticamente todo el antropoceno está ligado. Así que si no supiste dónde estaba la liga, mándanos un mensajito ahí a través de cualquiera de las cuentas. Una de nuestras cronistas, Nana, estará pendiente de tu pregunta y te mandamos la liga. Y pues, como siempre, te invitamos a que sigas pendiente de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.